Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy amigos os traigo un canal de YouTube que es el de Antonia al Poder. De verdad que este canal yo lo empecé a seguir desde que se le hizo viral el pan casero. Hizo un pan y sin cortes, un vídeo natural enseñando cómo hacer un pan casero para los principiantes. Y la verdad que la señora cocina que lo flipas. A mí lo que me gusta de este canal es que es natural. Lo hace como ella quiere. Sube los vídeos como ella quiere. Y su canal crece y crece y crece y crece. Que diga la gente lo que diga de ella, a ella le importa un pito. La verdad que me encanta. La familia, cómo viven, cómo hacen los vlogs, porque sigo los dos canales que tiene, el de vlogs y el de recetas. Yo me fascina. Y tenía ganas de hacerle una reacción a las recetas que hace baratas. La verdad que a mí me encantan. Algunas veces las hago en mi casa y de verdad os digo en serio que lo que dice es realidad. Se dice que menos de €1, pues menos de €1. Si haces un cálculo te sale a menos de €1. Vamos a reaccionar a unos bonuelos o no sé qué son, o en plan churros, que nos van a costar menos de €1 para una merienda, para un desayuno, para lo que sea. Amigos, sin más dilatación, vamos a empezar con el vídeo de hoy, pero por favor dadle un like, comenta, opina qué tal el vídeo de hoy. Vamos con el vídeo de Antonia al Poder. Pero mirad qué buena pinta, qué esponjoso está eso. Qué bueno. He vuelto, gente madre hermosa, la cocina de la Antonia Time está por aquí. Gente madre hermosa, perdón por marcharme tanto tiempo, he estado mucho tiempo desaparecida, pero bueno, hemos vuelto. Vamos a intentar grabar un poquito, vamos a intentar sacar recetas económicas, recetas que vamos aprendiendo también por redes sociales, por YouTube, por Instagram, por Facebook, por donde pillemos. Y hoy voy a hacer una merienda que pone que esta merienda vale menos de €1 y puedes dar de merendar a más de 5 personas. Menos de uno a más de 5 personas. Es impresionante, ¿eh? De verdad. Es algo, si quieres ahorrar, si estás en modo ahorro, amigo, esta es tu receta. A una familia con 5 hijos ponía. Por menos de €1 meriendan 7 personas, 5 hijos y 2 adultos. Vamos a ver si es verdad o no es verdad. Si estáis viendo esta receta, es que esto es verdad. Ingredientes. ¿Qué tenemos por aquí? Yo voy a utilizar mantequilla. Tenía que ser margarina, porque es más económica, pero yo no tengo. Así que margarina, si no tenéis mantequilla, leche, un huevo, 2 cucharadas de azúcar, harina, la que admita, vamos a ver cuánto admite, sal, aceite, y esto es para medir, ¿vale? Vamos a necesitar 2 vasos de leche. Lo que voy a hacer primero de todo es calentarlo. Un truco para no perder mucho tiempo es lo caliento bastante y el siguiente no lo caliento. Me voy a calentarlo y vuelvo. Vamos a ir calculando el costo de esta receta, ¿vale? Entonces serían 300 mililitros de leche, pongamos que es un cuarto de litro. Un litro vale 70 céntimos, pues la mitad 35, pues entonces pues pongamos 20, un poquito más. 20 céntimos de leche. Vamos a ver si es real lo que dicen. Tengo por aquí el azúcar, 2 cucharadas, que 2 cucharadas que serán 5 céntimos. Menos de 5 céntimos. Menos. 25. Se me olvidaba la levadura panadera. Esto es barato, esto me cuestan 10 de estos me cuestan 70 céntimos, entonces son 7 céntimos. Vamos por 30 céntimos. Echamos por aquí la levadura. Echamos un vaso de aceite, no lleno, serían 100 mililitros. Un litro te vale €1, pues 100 mililitros son 10 céntimos.
35, 45 céntimos. De momento no llegamos al euro ni de lejos. Vamos. Nuevo, ponemos que son 10 céntimos. 50 céntimos. Le ponemos un poquito de sal. La chica lo pone todo junto, ¿eh? Un poquito de sal. Vale. Y 1 kilo de harina, o sea, no llegará. 1 kilo de harina a mí me cuesta 35 y no va a admitir 1 kilo de harina. Muy interesante de eso que lo está poniendo todo junto, lo está mezclando todo a la vez. Vamos a ver, porque en realidad la miniatura y como hemos visto la entrada estaba súper esponjoso. Es algo impresionante, es algo que es súper rápido. Entonces empiezas a mezclar todo y ya lo tienes. Y la mantequilla, pues lo que uses. Tú pon que utilizas 200 gramos de margarina y la margarina te vale 250 gramos, te valen 1 euro, pues entonces serían 25 céntimos. Un poquito menos de 1 euro. Sí. Vamos a mezclar con la zarpa bien limpia. ¿Ves? Vamos a ir diluyendo. Así, de esta manera. Me imagino que si quieres más cantidad, pues le echas otro vaso de leche. ¿Ves? Vamos a ir. Es que me gusta su manera de cocinar, de verdad, me gusta. Me gusta porque lo hace todo a su gusto. Mezclando todo esto bien, de esta manera. Disculpadme por el ruido que está el Antonio cortando no sé qué fuera. Vamos a ir hasta que no encontremos, o sea, lo más gordo de la levadura que no lo veamos, ¿vale? Vamos dando así, pero cuando vamos trabajando también la masa, se va a derretir igual. Así que también quiero que sea express, así que no voy a tardar mucho. Yo aquí tengo unos 900 gramos de harina, ¿vale? Le voy a echar, ya sabes, poco a poco. Aquí le he echado un poquito más de medio kilo. Y le voy dando así, de esta manera. El tema de arena, cómo lo domina, de verdad, porque va a voleo y ella ya conoce el tacto cuando ya no hace falta harina. Es que es impresionante. De verdad. Tenéis que seguir viendo sus vídeos. Os dejaré su link de vídeo original en la descripción y su canal. Tengo pocos seguidores, pero bueno, algo es algo. Y seguirla, de verdad, que vais a aprender muchas cosas. Yo he aprendido muchas cosas de este canal. ¿Veis? Así, así. Y estrujamos, y estrujamos, y estrujamos. Estrujamos, estrujamos. Vamos a ver cuánto admite. Yo calculo que admitirá unos 750 gramos, 800. No creo que admita todo. ¿Veis? Voy a intentar que quede lo mínimo de grumos ahora. ¿Veis? Así, vamos dando, apretando. Yo no suelo meter la segunda zarpa, meto una y ya está. ¿Veis? Le voy a echar como 150 gramos más. Muy bien. Y vamos a ir recogiendo la masa. Vamos a ir recogiendo la masa. Queremos una masa muy hidratada, para que nos salga nuestros brioches, bollitos, panecitos, como queréis llamarlo, bien, bien, bien. Sí, es que ni siquiera yo sabía cómo llamarle. Churros, buñuelos, yo qué sé. Pero bueno, que lo dicho, que se pueden comer y que es un desayuno, una merienda impresionante. Se le nota que habéis visto el vídeo al principio como estaban súper esponjosos. Y, tenía unas ganas de comerme uno. Esponjosos. ¿Ves? Pues al final sí que le vamos a echar los 800 seguro. Aquí hay unos 100 gramos. Y que quizás sí que va a admitir los 900. Aquí en riguroso directo, ya lo veis. Aprieto, aprieto, aprieto. Ahora al final de este clip os voy a dejar de la señora que he cogido esta receta, que no es mía. Esto no es mío. Y cuando una receta no es tuya, pues tienes que decir de quién es, que quizá tampoco nos de ella, pero como yo lo he sacado de ella, yo os digo de dónde lo he sacado. Hombre. Esto representa... ¿Veis qué humilde es? Os lo dije, que es un canal natural. Es un canal que de verdad le sale todo del corazón. A mí me encanta este canal, de verdad. Sí, que a no mí hay me que encanta. masarlo, Solo hay que ajuntar bien la masa hasta que no haya ningún tropezón de harina viva. Esto representa que hay que mezclarlo así muy, 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 muy bien. Y hay que ponerlo a reposar. Y ya cuando reposa unos 15 minutos,
con una espátula hay que ir dándole un poquito de pliegues. Así que nada, esto parece que ya está. Esto lo voy a pesar para deciros cuánto hay, pero yo os digo que aquí hay 100 gramos. Le doy así hasta que no tenga ningún grumo. Que veas que aquí no hay ni trampa ni cartón. Ya está. No lo voy a trabajar más. Tiene que estar así de pringosa, ¿eh? Qué bueno, lo más interesante de los vídeos de Antonio al Poder es que no tienen ni corte ni nada. No sé si alguna vez he visto algún vídeo editado, pero es que tal cual lo graba, tal cual va directamente para YouTube. O sea, no corta ni hace, habéis visto ruido de fondo. Este es mi canal y yo estoy al poder. Me gusta, me gusta. Aunque lo veáis así, luego, cuando ya haya reposado un poquito, vais a ver como ya no está tan pringosa. Seguirá pringosa, pero ya no tanto. Voy a retirar lo máximo que tenga de harina. Así. De esta manera. Me voy a lavar un poquito la mano. Mira, me he lavado la mano bien y el aceite que ha quedado aquí en el culito del vaso me la unto bien y vengo aquí y aplasto y lo remeto un poquito, como cuando hacemos la cama. ¿Ves? Remeto un poquito así, con cuidado porque este está muy pringoso. ¿Ves? Arrasco aquí un poquito y como que lo voleo un poco. ¿Veis? Así, lo remeto todo para adentro y ahora lo vamos a dejar durante 15 minutos tapado y volvemos. 15 minutos. Exactamente, 15 minutos y mirad. Y lo que decía la receta es que había que devolverlo todo de afuera para adentro así. Amigo. Y es que de verdad, ¿Cómo lo parece que domina? sea la masa que se haya trabajado y todo, ¿eh? Vamos a hacer así. Hasta que hagamos el redondel 2 veces. O sea, que le demos la vuelta a la manzana esta 2 veces. He hecho 1,5. ¿Ves? Una vez que llegamos aquí, le damos un poco la vuelta. Así. Y lo dejamos reposar ahora sí hasta que duplique o triplique Su forma. su tamaño. Mirad, ha pasado 40 minutos. Yo le he puesto por aquí un papel de este. Hostias. Y ha súper triplicado el volumen. Voy a remangar bien para no liar la parda. Me hace falta un poquito más de harina. Los 100 gramos que me habían sobrado antes los voy a utilizar ahora. Muy bueno, cómo ha duplicado, de verdad. Lo ha trabajado 5 minutos, por menos de 5 minutos. Voy a echar por aquí un poquito de harina, no le vamos a echar mucha harina. Yo lo que hago cuando me queda esto, poquito, Igual que mi para madre. aprovecharlo mejor y no utilizar otro recipiente, Claro. me lo pongo así. Voy a poner esta tabla por aquí y voy a reutilizar este, que no tiene nada. No está pringoso, es aquí. Qué bueno. Entonces le doy la vuelta. Ahora. Creo que se ve bien. Poquito. Sí, mira. Ahora sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos primero de todo a hacer de esto. He puesto demasiado rápido la harina, pero no pasa nada. Vamos a hacer por aquí Bolitas. Así. Ole. La adorno un poco, la pongo por allá. Cojo por aquí, lo remeto un poquito, prenso y así. Y sale. Y más o menos del mismo tamaño. Es así. Yo calculo que saldrán unas 20, ¿eh? Más o menos. Vamos por 3. Voy a 20. ver cuántas salen. Os comerán más de 5 personas. Y lo vamos a ir A ver. metiendo. Eso la he hecho muy grande. Así que nada, dejadme que hago toda la masa. Creo que las estoy haciendo demasiado grandes, ¿eh? Y ya os digo cuántas me han salido. Las está haciendo un poquito más pequeñas porque así tan grandes son demasiadas y luego no se cocinan tan bien. Creo que las va a freír al aceite. No lo sé, o al horno. Yo creo que los va a freír en aceite.
Es que es por menos de 1 euro, de verdad. Habéis contado, vosotros mismos habéis visto con vuestros ojos que cuestan menos de 1 euro. Solamente Vale, poner pues, ganas. vamos a coger la primera bola con poquito harina, ¿eh? Voy a coger por aquí el rodillo y la voy a ir estirando. Más a lo largo que a lo redondo, ¿eh? Sabes que esta es una masa muy hidratada, entonces hay que tener un poquito de cuidado de que no se nos pegue por todos los lados. ¿Ves? La voy a estirar así, de esta manera, con cuidado que no se nos pegue a la superficie. Esta parte me ha quedado un poquito más gordita. La voy a estirar. A ver, si lo dejo reposar un poco será muchísimo más fácil, ¿eh? Ya os digo. Es así, de esta manera. Pues le estoy echando más harina de la que yo quiero. Quiero saber cómo lo va a hacer ahora. Ahora me he desbloqueado, me estoy bloqueado un poquito sobre esto. Porque la está estirando y no sé. Bueno, me está gustando, ¿eh? Ya sería esta. Ahora voy a coger un poquito, ¿ves?, de mantequilla, así con la cuchara. Ya lo voy tengo. poniendo por aquí. Y luego le va a dar las vueltas y todo para que la quede cuchara muy mismo. esponjoso. Lo vamos untando un poco de arriba abajo, pero en el centro, ¿eh? Así. ¿Ves? Así, de esta manera. Qué buena pinta tiene eso. Sí, más o menos. Voy a poner un poquito más para que quede bien hojaldrado. Estoy poniendo solo en el centro, ¿eh? La señora solo lo ponía en el centro. Así, de esta manera. Voy a dejar la cuchara por aquí. Esto, con cuidado, lo ponemos así, lo estiramos y vamos a enrollarlo, ¿vale? Bueno, a mí se me ha puesto un poco raro, pero bueno. Nos venimos por aquí y lo vamos enrollando de esta manera. Así. Tiene sentido ahora, la verdad. Una vez lo tenemos enrollado, lo vamos a enrollar así también. Creo que se ve perfectamente. Espera, de que se me olvide. Hay que prensarlo un poquito así. Vale. Para que no se nos Pellizcarlo. salga, ¿vale? Así. Lo prensamos un poquito así. Y ahora lo vamos haciendo así, de esta manera. Que quede un poco retorcido. Lo retorcemos bien. Y una vez está retorcido, esto lo hacemos como un lazo. De esta manera, ¿veis? Y esto lo prensamos un poco y así tiene que quedar. Mirad, de esta manera. Muy buena pinta ¿Ves? tiene eso. Voy a seguir con todos, voy a dejar este por aquí, voy a seguir con todos y los vamos a meter en el horno. Gente, nada, hemos pasado 20 minutos. Se me había olvidado que hacía falta otro huevo, ¿eh? Para batirlo. Pues ahora sí que compré 1 euro. Los bollitos estos, mirad cómo han subido. Uf, qué pinta tiene eso, ¿eh? Despacito lo vamos a ir pringando todo, así, de esta manera, y lo vamos a poner al horno, el fuego arriba y por abajo a 180 grados hasta que esté cocido. Yo calculo que tardarán unos 15-20 minutos porque no han salido muy gorditos. Así que no, dejadme que voy pringando todos de esta manera. Tiene buena pinta eso. Y nos vamos para el horno. La gente, me hemos acabado. ¡Una locura! ¡Qué bueno, por Dios! Pásanos uno, ¿no? Por favor. Eso es para el desayuno, madre mía. A mí me encantan estas cosas para el desayuno. Voy a sacar la segunda tanda ya del horno y os quiero enseñar porque esto es digno de que lo veáis. Buah, esto es maravilloso, de verdad. Por dentro, mirad. Mirad por dentro. Oh, que me quema mucho. Que está muy caliente todavía, pero por dentro está... Están súper y tiernos. huele de bien. Lo voy a poner en una bandeja. Por cierto, estaba escuchando un ruido de fondo que pensaba que era mi hija. Si habéis dado cuenta, me he girado así a ver si está aquí al lado. Digo, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¡Buah, qué susto me ha dado! Un plato o aquí mismo en la de esto.
Le voy a poner un poquito de azúcar glass y ya os enseño. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, me gusta. Hermosa, esto ha sido el resultado final. Guau. Realmente sí que ha valido la pena. Hombre. La receta es como dice la señora. Os voy a abrir una. Yo he abierto una, pero os quiero abrir otra para que veáis por dentro cómo queda. Mirad, mirad qué hojaldrado. Qué bueno, realmente no queda nada pelmazado. Está súper rico. Está todo abierto, todos los pliegues y huele súper bien. Espero que os haya gustado esta receta. Si os ha gustado. A mí, sinceramente, me ha gustado y de verdad que yo personalmente la haría, la cocinaría. Mirar, pero mirar, qué manjar de verdad, por menos de €1. ¿Qué más queréis? Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mi reacción a Antonia al Poder. Os dejaré el vídeo original en la descripción, su canal, seguirla. Y muchas gracias a todos por el apoyo, gracias por estar aquí viéndome. Y nada, cuidaros mucho. Salam alaikum, adiós.